La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos, esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, integrada por Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas CRTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, también con nuestros amigos de Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Radio Santa Rosa es nuestra anfitriona en Lima, ciudad capital, y desde ahí estamos transmitiendo en estos momentos este programa. Recuerden que también estamos en vivo por medio de Radio Santa Rosa en la página, en fanpage de la radio, en Facebook Live, esta señal que nos permite integrarnos con el mundo entero, no solamente con el audio. ¡Qué miedo! También con el video. Hay que tomar postura. Buenos días a todos. He tenido dificultades para entrar. A veces esto es un convento demasiado cerrado, ¿no? En modo clausura. En modo clausura estábamos hoy día. Tocaba todas las puertas y nadie me abría. Y estamos de mañana con lluvia, me estaba empapando afuera, lloviendo pero gotones, esa lluvia de verano de gota grande, ¿ya? Y yo tocaba la puerta y me seguía mojando, y tocaba la puerta y me seguía mojando, parecía película, de verdad. ¡Déjenme entrar al convento! Es una cosa espantosa. En fin, tenemos varias novedades. Quiero empezar con un descubrimiento de José Alejandro Godoy, que se va a retirar del periodismo por un tiempo para trabajar en el sector público, pero que se despide con una cosa muy curiosa. Oye. Tú sabes que en el año 2008, nuestro entonces presidente, el señor Alan García Pérez, tenía el deseo de plasmar pues su visión del país, ¿no?, en un libro. Y hizo una larga entrevista con Carlos Spa y el libro se publicó. Muy bien. Este hermoso libro fue auspiciado por... No. Sí. No te puedo creer. Eso es increíble. Fue auspiciado por Odebrecht. Entre otras concesionarias, ¿no? Fue auspiciada por Odebrecht. Y las fotos incluso fueron prestadas por Odebrecht también, algunas de ellas. ¿No te parece increíble? No los conozco, no sé quiénes son, hay unas ratitas ahí. Pero el Cristo, el libro, ¿no? Perdóname, el Teatro Nacional, ya, demasiadas donaciones, ¿no? Para que no los conozca, para que no conozca a nadie, ¿no? Y nos tengan hablando tonterías en vez de estar hablando de, como dicen, el pez más gordo de todos. Tremendo libro y rojo, bien bonito con su pensamiento, el perro lolterano, China, toda la. Pero ves atrás, auspiciadores, Odebrecht. Y lo que es curioso es que nadie se ha acordado de estas cosas, pero José Alejandro Godoy, que es un busquillas con los libros. Qué bravo, ¿ah? No, qué trompe, ¿no? Sí, se comenzó a ver, ¿quién auspició esto? ¡Anda! Lo cual confirma una hipótesis que tiene que ser válida para todos. Es decir, si Odebrecht era una persona jurídica respetable en el 2008, ¿por qué no le podía dar plata a la campaña de Humala en el 2010? ¿Te das cuenta? Claro. O sea, porque era para que haya lavado de activos, y eso hay que explicarlo 100 veces, tú tienes que recibir dinero de un mafioso a tiempo completo, que tú sabes que es mafioso a tiempo completo, y que además le vas a lavar el dinero para que luego él se beneficie de la lavada. El mafioso no te da la plata para que te la quedes tú. El lavado no es el regalo de un dinero. El lavado implica que hay una devolución del dinero transformado dentro del sistema financiero. Y a mí me hace una gracia, porque ya no saben qué delito buscarle a los Humala, ¿ya? Entonces dicen, defraudación tributaria. ¿Saben qué, chicos? Tengo una mala noticia, fea, ¿no? Si el delito se perpetró en el 2010, supongamos que fue un delito de 2010, porque no declararon y lo usaron en su favor, estamos en 2017, hasta que los procesen, 2018. Prescribió, pues, 8 años prescribe. O sea, tributariamente a ti no te pueden revisar de 4 años para atrás. Claro. Máximo la extensión es de 6 años para atrás. Entonces, no hay forma tampoco. Ya pasaron 7 años. Eso es en el caso de tributario. Bueno, que no hay, olvídense, ¿no? Ya no saben por dónde jalar la pita. Y a mí me gustaría también que mucha gente vaya presa, ¿no?
Pero si vamos a jalar la pita para unos, jalemos la pita para todos, ¿no? Y con celeridad, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, yo volvería a hacer una auditoría con un perito no aprista, por ejemplo, de los bienes de Alan García, por ejemplo, ¿no? Y de sus esposas, parejas, hijos, etcétera, para considerar si ahí hay una apropiación indebida de dineros del Estado, transformada en un delito que se llama enriquecimiento ilícito, ¿no es cierto? Y que no lo tenga que revisar el fiscal de la Nación, porque ya no tiene privilegios, sino cualquier fiscal. A ver, entonces ahí veremos si los signos exteriores de riqueza de Alan García son indicio o no. También me gustaría que los paraísos fiscales que tienen cuentas que todavía no se han identificado, entonces se diga exactamente, ¿no es cierto?, cuál es la titularidad de estas cuentas que hay en paraísos fiscales, que hasta ahora no sabemos de quiénes son. Igual, tanto para Alan García como para Ollanta Humala, y bueno, Alejandro Toledo, que ya per se está hundido. Claro. Pero acá les mando en Twitter, desde el tercer piso, Libros con Historia, segunda parte. Otro texto de Alan que estará en el candelero. Qué gracioso, ¿no es cierto? Odebrecht auspiciando, bien, otras también, pero ahí bien bonito. Perú Visión, su visión del Perú. Una cosa macanuda. En fin, es hoy el Día Mundial de las Enfermedades Raras. No quiero que se me pase esto porque creo que a veces estos días son buenos para levantar conciencia de ciertas cosas que están frente a nosotros y que no vemos. Hay un sector de peruanos pequeño que tiene enfermedades muy raras. Algunas se les conoce como enfermedades huérfanas, porque son tan extrañas que ni siquiera hay mucha investigación científica sobre ellas, ni tampoco se ha desarrollado curas o tratamientos para este tipo de enfermedades que suelen ser crónicas. Así que un saludo, digamos, solidario a todas las familias, sobre todo, que tienen que cuidar a pacientes con enfermedades raras y que son pacientes cuyo costo de cuidado es muy alto y por los cuales el Estado casi no hace nada. Entonces aquí las familias son las que se cargan al hombro, ¿no es cierto?, el costo de estas enfermedades que además muchas veces, incluso dentro de los seguros privados, no están cubiertas. Entonces es complicado. Ahora, nuestro país tampoco está preparado para la investigación de este tipo de enfermedades. No, pero sí puede colaborar muchísimo con la investigación de estas enfermedades. ¿Cómo? Porque tiene a las personas que las tienen. ¿Te das cuenta? Habiendo tan pocas personas en el mundo con determinada enfermedad, justamente las personas que tienen enfermedades raras son ellas sujetos de investigación. Entonces, al tener los sujetos de investigación en el Perú, tú puedes perfectamente trabajar con el MINSA y con programas de desarrollo en el mundo. El problema es que no se investiga ni siquiera en el resto del mundo. Sí, porque son muy raras, pues. Claro. Entonces tienes una enfermedad que afecta a 10 personas en el mundo, o a 15 personas en el mundo, ¿no es cierto? Ya, supongamos a 50 personas en el mundo. Es bien difícil, ¿no es cierto?, que un laboratorio invierta miles de millones de dólares en encontrar una cura para esas 50 personas. Es una tragedia, pero es así. Entonces, y nadie está libre de eso, lamentablemente. Nadie está libre. Las enfermedades raras son genéticas, se manifiestan como efectivamente una rareza de la naturaleza y finalmente, como son raras, se quedan solas, ¿no es cierto? Y a veces tenemos familias muy muy pobres, reitero, que no tienen ni siquiera acceso a salud, que tienen que correr con todos los gastos del cuidado de una persona con una enfermedad rara. Vamos a dar otra noticia importante también. Ayer me han dicho bruja, adivina, de todo, pero no soy bruja ni adivina, ¿ya? Sino que explico lo que el sentido común indica. Es decir, era clarísimo que con la caída de las acciones en la bolsa de Nueva York de Graña y Montero, alguna acción tenía que tomarse. En las grandes empresas del mundo, cuando esto sucede, los responsables son el directorio y la gerencia general, y otras gerencias a veces, ¿ok? Entonces, el primer acto que se tiene que hacer es sacar a esas personas, o esas personas renunciar como se ha hecho, para dar una sensación de confianza a los inversionistas institucionales, que son bastantes en Estados Unidos y tienen un porcentaje bastante importante de la empresa, y señalar que no tienen ninguna no van a empañar, digamos, la conducción futura de la empresa por actos de corrupción que ellos niegan, pero que se les imputan. Entonces ayer renunció José Graña, Hernando Graña y Mario Alvarado a la gerencia general. Obviamente eso es una empresa familiar, pero lo que se suele hacer en la asamblea de accionistas, que creo que es hoy o en estos días, es nombrar a directorios independientes, ¿no es cierto?,
Incluso inversionistas importantes como las AFPs nombran a su propio director para poder tener un manejo completamente independiente de la familia de la empresa, ¿no? Y de esa forma tratar de salvar el valor de la acción. Esperemos que hoy suba, porque si bien no afecta significativamente a los fondos de los AFPs, también es cierto que hay una afectación al patrimonio de los pensionistas, y eso no puede tampoco pasar así nomás, ¿no? Como dicen, como colado. 26.51% de pérdida de gas. Claro, pero tú puedes tener un repunte en 2 años de la misma cantidad de dinero. Y es precisamente esa la acción que Claro, se toma en el directorio. más bien, ¿no? este es el momento de comprar acciones que están en el suelo. Pues, ¿no? Si tuvieras plata, ¿qué acciones compras? Esa. Porque es una empresa sólida, finalmente. Lo que tiene en este momento es un problema de reputación muy grave. Entonces, eso es lo que se está afectando. Eso es noticia hoy día. ¿Qué más es noticia? Bueno, ayer en la comisión Lavallato se presentó el doctor Juan Monroy, que es procesalista en realidad, y según él no, o sea, cuando se aprueba la concesión de la interoceánica, acá está Fernando Olivera, ha recordado toda la historia, había un problema, había un obstáculo para que tanto Odebrecht como Graña y Montero fueran postores, y el obstáculo es que tenían un pleito con el Estado, y si tú tienes pleito con el Estado, no puedes ser postor. El tema es que ellos no tenían un pleito del Estado porque ellos fueran los infractores, sino porque ellos estaban reclamándole un dinero al Estado que no les habían pagado. Entonces, el informe señalaba que cuando esto sucedía, en realidad tú eras una víctima del Estado y no eras su agresor, ¿no es cierto? Tú no estabas agrediendo al Estado con una acción, sino que estabas tratando de cobrar lo que no se te había pagado. Así es. Por lo tanto, era válida, ¿no es cierto?, la participación de Odebrecht y Graña y Montero. Tan es así que posteriormente se saca una ley para convalidar toda esta situación y que participen. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó. Pidieron informes a varios estudios de abogados, uno de ellos fue el doctor Juan Monroy, pero él dice que él no presentó ese informe el 4 de agosto, sino que lo presentó 8 días después. O sea, 4 más 8, 12. Y que no entiende por qué adulteraron la firma para poder justificar esto. ¿No es cierto? En fin. Tengo también una nota de prensa que me envía curiosa, no la había visto, que me la envía me la envía, les voy a decir, Luis Fabre. No es su verdadero nombre, estaba tratando de recordarlo, es Felipe Huermus, pero es el nombre que usa, ¿no? Y sobre la campaña, sobre varias campañas en las que ha trabajado, entre ellas la del presidente Humala. Dice, en relación a las noticias publicadas en la prensa peruana referentes a la campaña presidencial del 2011, cabe el siguiente esclarecimiento. Fui contratado en enero de 2011 por la empresa FX Comunicación Global, empresa de la cual nunca fui socio, para trabajar en la campaña del candidato Ollanta Humala. Miren, esto es cierto, porque el que contrata a esta empresa es Salomón Lerner. Lo hace en enero del 2011, pues estaban desesperados. Ollanta Humala estaba muy atrás en las encuestas. Y regreso al tema que comentábamos ayer. ¿Por qué Odebrecht les daría $3 millones en mayo del 2010? Cuando no valían nada, además cuando estaban entusiasmadísimos dándole plata a Alan García para su Cristo, para su libro, para otras cosas, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más dice Luis Fabre? Trabajé en dicha campaña como es de público conocimiento y fui responsable de la creación de sus spots publicitarios. No participé de ninguna reunión sobre financiamiento de dicha campaña electoral y no recibí ni me fue solicitado entregar dinero para los responsables de dicha campaña. Por último, reafirmo lo ya declarado en 2006 a la comisión presidida por Juan Pari. En relación a las empresas brasileñas mencionadas, Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galbao, cabe informar a la comisión que no tengo y nunca he tenido relación laboral, contractual o comercial con ninguna de ellas y que nunca he recibido algún pago de dichas empresas. Deseo agregar que no tengo ni tampoco he tenido cualquier relación laboral, contractual o comercial con ninguna empresa brasileña que tenga inversiones en el Perú. Eso es lo que dice Luis Fabre. Ahora, ¿cómo probamos que él cargaba la plata? ¿No es cierto? Entonces, sí, la verdad es que esto es muy claro y esperemos que se ratifique en lo que digan los demás. Barata no ha dicho que Fabre era el que cargaba la plata, ¿no es cierto? Hasta donde yo sé, aun cuando varias publicaciones peruanas los indican a él como una especie de mula o correo de dinero en efectivo.
Lo cierto es que él entra a la campaña en enero del 2011. ¿Y por qué lo sé? Porque cuando él entra a la campaña le prohíben a Humala darme entrevistas. Nunca más me dio una entrevista. No le era conveniente. La última entrevista que me da Humala a mí es justamente las primeras semanas de enero del 2011. Yo creo que Fabre vio y dijo, esto no vuelve más a este programa. ¿Ya? Entonces simplemente nunca más me dieron una entrevista, de verdad. A partir de que Fabre aparece. ¿Ya? ¿Por qué sería? Porque quería ganar las elecciones, supongo, ¿no? Pero en fin, entonces sí recuerdo claramente los hechos, ¿no? No son hechos a los que no pueda recordar. Así que nada, vamos a hacer una pausa, hay mucho más por contar. El país está muy involucrado en un tema policial, pero vamos a salir de los temas policiales y vamos a los temas nacionales. El tema de Chinchero también está en agenda, una nueva suspensión de la obra en el aeropuerto, y una controversia nuevamente en el Congreso que amenaza arrasar con el vicepresidente de la República y ministro de Transportes, Martín Vizcarra. Así es. Es la próxima víctima. Se oyen las voces de censura. No, y además es interesante porque se unen, la moción la presenta Acción Popular, no la presenta el Fujimorismo. Claro. Obviamente la izquierda va a buscar censurarlo, porque si no lo busca censurar, la izquierda queda mal. No tendría razón de ser. Exactamente, ¿para qué está? Y con los votos del Fujimorismo simplemente el hombre está quemado. ¿Ya? Y era la carta de sacar adelante infraestructura muy importante para el Perú. Como lo hizo bien en Moquegua, el presidente confiaba muchísimo en que Vizcarra pudiera sacar adelante todos los proyectos de infraestructura que hay que sacar, que no son pocos, y simplemente lo van a quemar, como han quemado al ministro de Educación. La maldición de Saavedra. ¿No? 27% tiene popularidad el presidente. Se le dijo, se le advirtió. Y nuevamente viene aquí algo que conversé anoche, pueden verlo, voy a tratar de colgarlo en una conversación muy interesante con Steven Levitsky y los estudiantes peruanos en Harvard. Se reunieron en una clase y tuvimos una conversación de 1 hora y media por Skype. Bien interesante la experiencia. Y ellos, bueno, obviamente desde la distancia, desde Boston, están muy preocupados por lo que pasa en el Perú. Y varios de estos temas de los que hablamos aquí en la mesa todos los días fueron conversados anoche. Claro. Así que les voy a pasar el link. Pero, miren, la situación de corrupción en el Perú tiene un problema bien grave. No hay un líder en este momento anticorrupción. Hoy día lo dice Mirko Lauer en su columna también. No hay una cara. Nadie es el líder anticorrupción. Ese espacio está vacío. Entonces hay que preguntarse si se va a llenar con Verónica Mendoza, con Julio Guzmán. No se puede llenar con ninguno del elenco estable. El elenco estable pues está quemado. Sí, ¿ya? Pues. Y Keiko Fujimori no puede abanderar la lucha contra la corrupción porque, digamos, el movimiento antifujimorista simplemente no se lo va a permitir, pues. Es ridículo. Entonces, ¿quién va a hacer la cara? Debería ser el presidente de la República. Y sin embargo, su cercanía a Toledo, el premierato, haber sido ministro de Economía, lo tiene contra la pared. Entonces, eso lo único que hace es bajar y bajar y bajar y bajar las encuestas. Tremendo. Si el presidente llega a 10% de las encuestas, con un país que no lo quiere ver, ¿no es cierto?, con ministros censurados, ¿qué va a pasar? ¿Quieren que les cuente lo que va a pasar? Ya saben, ya se los he contado. Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Mañana, 8 de la mañana con 20 minutos, continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, seguimos conversando sobre hechos importantes. Cusco preocupado, nuestros oyentes del Cusco seguramente estarán preocupados. Se ha postergado el inicio de las horas en Chinchero de nuevo 3 meses, porque la Contraloría tiene que decir algo, porque el Congreso tiene que decir algo. Vamos a estar con Johnny Lescano en un momento, miembro del grupo, la bancada de Acción Popular, que ha presentado ayer una moción, digamos, de interpelación ya completa con 27 preguntas para el ministro de Transportes, en la que se encuentra básicamente el caso Chinchero, que se ha convertido en la bandera de lucha de Víctor Andrés García Belaúnde. No sé por qué no le interesa a Odebrecht, o no le interesa a García, no, eso no le interesa, pero esto sí le interesa. Entonces lo ha convertido en un caballito de batalla, que es una estrategia lógica en un político, ¿no?
a veces el gobierno no se da cuenta que faltan políticos para responder políticamente a los ataques políticos y desarrollar su propia agenda política, que el gobierno parece que no la tuviera. Tú me contabas ayer de un escándalo en el Congreso. Sí, pero escándalo, en todo caso algo que tenía, que era ya visto, ¿no? La Comisión de Ética nuevamente hizo de las suyas. Luz Salgado y Kenji Fujimori librados de denuncias que podrían ser consideradas, si no fueran ellos, sino otra parte de la política peruana, gravísimas, ¿no? Éticamente incorrectas. Totalmente. Miren, esa comisión hay que cerrarla, por una razón muy sencilla, práctica. Si son 72 fujimoristas, ¿ustedes creen que algún fujimorista va a recibir alguna sanción por razones éticas, no criminales ni delictivas, éticas? Ninguno, pues. Entonces, ¿para qué tienen esa comisión? Mejor que el señor Segundo Tapia, que la preside, se jubile nomás y ya está, ¿no? Claro. Y las faltas criminales se procesan como siempre se procesaron. Ahora hablamos de compra de computadoras donde aparentemente se han dado situaciones de corrupción. Por ello y por mucho menos censuraron a un ministro. Que pasen al Poder Judicial. Claro. Que pasen al Poder Judicial, pero ahí van a agarrar a toda la administración, pero no a Luz Salgado. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Y en el caso de Kenji, miren, eso de que en su semana de representación se fue al Cusco, es una estrategia que él tiene contra su hermana. Entregar obsequios, claro. Entonces, si su hermana decidió perdonarlo, bueno, pues ha decidido perdonar. Si su hermana decidió castigar, ¿sabe que si su hermana o sea, Keiko Fujimori es lo suficientemente astuta para saber que si castiga a su hermano para hacer eso, lo convierte en un héroe nacional? Y eso es exactamente lo que no quiere hacer. Porque él lo que va a decir es: estoy castigado por servir a mi pueblo. Entonces, fatal. Y estoy castigado por la mayoría que mi hermana maneja por castigar a mi pueblo. ¿Ustedes creen que va a permitir eso que con Fujimori? Ni hablar, pues tan tonta no es. O por lo menos sus asesores, Ana Vega, Pierre Figari, tan tontos no son. Entonces la orden es a Kenji nada, justamente para no hacer de él un héroe nacional. Porque de lo que se lo acusa es de repartir cosas durante su semana de representación. Pero si esto no tiene sanción, simplemente lo va a seguir haciendo. Así es. Sin ningún problema, ¿no? Así es. Bueno, la otra cosa que también pasó ayer en el Congreso, que a mí me llamó muchísimo la atención, fue que Mauricio Mulder quiere denunciar constitucionalmente al congresista Juan Pari, que lo único que ha hecho es hacer su trabajo, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué lo quiere? Porque dice que ha ocultado información. Ya, no ha ocultado información, le ha entregado toda la comisión que está viendo la Vallato ahora. Que no sepan leer o que no se sienten a revisar papeles es otra cosa. Entre la información entregada, se pidió a distintos bancos del país información sobre ciertas personas. El Banco de Crédito, no la Unidad de Inteligencia Financiera, entregó bastante información sobre cuentas de Pedro Pablo Kuczynski y los movimientos que éstas tenían. Ya se ha explicado que todos esos movimientos son lícitos y todos esos movimientos están explicados en la declaración jurada de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, no hay nada ilícito ahí. Claro. Entonces le quiere hacer una acusación constitucional por un documento que no tiene nada ilícito, pero que no declaró. Lo que él dijo, esa información llegó cuando estábamos con el informe cerrado. La lacramos y la entregamos al Congreso para la siguiente comisión. Porque ni siquiera la bancada del señor Mulder quiso votar el informe Pari. Así que si ni siquiera quisieron votar el informe Pari, no se pase, pues qué acusación. No hay derecho moral para pedir nada. Así es, pues. Entonces tú dices, oye, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué les están dando de comer? ¿Cuál es el rancho en la cafetería del Congreso? Por Dios. No todos se acusan, yo te acuso, tú me acusas. Han convertido el Congreso en una comisaría bamba, ¿no? Porque si hubieran acusaciones que tuvieran sustento sería interesante. Pero no hay nada ahí, ¿no? Entonces te voy a meter preso, señor Juan Pari. Juan Pari se ríe, pues, y dice: lo que tiene miedo el señor Mulder es lo que yo voy a contar ante el fiscal sobre Alan García. Eso es lo que le da miedo. Que se tranquilice nomás. ¿Por qué? Porque efectivamente la comisión de Juan Pari y luego IDL Reporteros, ¿no es cierto?, recogen una información importantísima de tráfico de dinero en efectivo el 2007 en el Perú. Tráfico que se realiza a través de testaferros que están perfectamente identificados. Y tráfico que se realiza hacia cuentas en el exterior, en paraísos fiscales, que hasta ahora no pueden ser descubiertas la identidad verdadera del propietario de esas cuentas. Lo cual ayudaría a llegar al final, ¿no es cierto? Claro. O sea, discúlpeme, en el año 2007, ¿quién gobernaba el Perú? Alan García. ¿No? Si había tráfico de coimas, ¿para quiénes eran? Para los que estaban en el poder, ¿no es cierto? Los funcionarios que tenían poder de decisión. Ya, de eso no quiere hablar Mauricio Mulder, ¿no? Cada uno quiere hablar de lo que le provoca y quiere meter a Juan Pari preso por no presentar una información que sí presentó y que está en un sobre lacrado entregado a la comisión siguiente. Y que es el sobre que utilizan
aprista conocido aparentemente en Nueva York, para hacer un informe que dice FBI investiga. FBI no investiga, él se presentó en la puerta del FBI y dejó un papel, ¿no? Lo pueden haber recibido, lo pueden haber tirado a la basura. Claro. ¿Ya? Entonces, y es el mismo papel que está en el sobre de la Comisión Pari, que es la plata de Kuczynski, su plata personal, sus ganancias de su trabajo registrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Es increíble. Me están diciendo que han borrado del dial de AM. O sea, ¿por qué me han borrado el dial de AM? Aquí en Lima, porque el problema solo es en Lima, hay un inconveniente técnico, digamos, de consideración con la planta de amplitud modulada. Es decir, no está funcionando el transmisor o la antena por un tema eléctrico. Es por ello que no estamos saliendo en Lima en la banda de amplitud modulada. Nuestros oyentes nos están escuchando por medio del streaming, que es la transmisión en vivo por internet y por el Facebook Live, y también a través de lo que se graba en Sodonco. O sea, que del resto del Perú sí nos escuchan sin ningún problema. Sin ningún problema. En las bandas AM y FM. Y en las FM que tenemos de los demás, de las redes, de las demás radios afiliadas a Sodonco. Así es. Pero por AM también nos escuchan en todo el Perú, pero no en Lima. ¿Cuándo vamos a arreglar el problema? Ese es el tema. Están justo los ingenieros viendo eso, la solución aquí en Radio Santa Rosa en Lima. Estamos en la FM 105.1, eso sí, en Lima Sur. Pero la amplitud modulada sí tiene un problema en estos momentos. Uy, señores, esto va para largo, ¿ah? Pero miren, este convento tiene 500 años y no se ha caído. Y esta radio tiene 58 años y seguimos aquí. Así que tranquilos porque va a haber una solución. Mientras tanto, todo se puede solucionar. Oye, me dijeron ayer que esta conversación, por ejemplo, con los muchachos de la Universidad de Harvard, la han escuchado 20.000 personas. 20.000 personas, sí. Wow, es bastante. Live. Es bastante. ¿Ya? Y yo ni siquiera la había publicado, ¿eh? O sea, es impresionante lo que se puede hacer a través de estos medios alternativos de comunicación. Lo transmitieron vía Facebook. Sí, Facebook. Claro, eso es inmediato. Entonces, tenía gente de fuera que me decía, pucha, son las 3 de la mañana acá, pero me he quedado pegado. ¡Qué suerte, caramba! Y lo bueno de eso es que luego de esa transmisión en vivo queda grabado todo el contenido, ¿no? Y ahora lo voy a colgar más tarde. Entonces, eso creo que va a ser interesante para los oyentes. ¿Ya tenemos nuestras comunicaciones? Todavía. Johnny Lescano siempre se queda dormido cuando lo llamamos. No contesta, está tomando desayuno, está comiendo pan con chicharrón, tiene la boca llena, no sé. Pero el asunto es que siempre que quedamos, algo pasa. Vamos a tratar también de estar desde Honduras con Julio Arbizú, que es, como ustedes saben, abogado. Él trabaja ahora actualmente en Honduras, ha sido procurador anticorrupción. Tiene muchas cosas que contarnos sobre, obviamente, lo que puede pasar con los implicados. Yo reitero, porque yo creo que es bien importante, hasta ahora el señor Barata tiene 4 acusaciones, si ustedes quieren, para ponerlas en orden. Primera acusación, contra Toledo. La primera acusación, discúlpeme, fue contra la banda del MTC. Okay. Caso en el cual los implicados están detenidos, todos, en Lurigancho, ¿no es cierto? Incluso hay la esposa de uno del señor Cuba, también detenido, o la pareja si quieren. Todos están detenidos, ¿no? Todos los que tenían orden de captura internacional se han presentado. Muy bien. Estas personas tienen cuentas a su nombre en Andorra. Barata dice que se les entregó el dinero existe, el dinero está, en algunos casos ni siquiera se ha movido de estas cuentas en Andorra. Según la declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, esa obra, el Metro de Lima, tuvo una coima de por lo menos $9 millones. Solo se han encontrado 2,5, faltan 6,5. Esa es la situación. Segundo acusado, Toledo, $20 millones. Le han encontrado ya $9 millones que se pueden trazar a través de Maiman, ¿ok? Pero además tiene las compras en el Perú, que no puede justificar. Entonces es un caso más o menos redondo y claro. Hay cuentas, hay plata, hay depósitos, hay testaferros, hay todo, ¿no? Redondo. Los dos primeros casos redondos, Toledo con orden de captura internacional, que todavía no puede tramitar el juez hasta ahora. Eso es increíble, el juez federal no puede tramitarlo porque la burocracia peruana no logra hacer que se tramite. Se les escapan las tortugas, la verdad. Y la acusación 3 es contra los Humala. Yo le di $3 millones a los Humala en mayo del 2010, lo cual es extraño. Se puede probar la presencia de Barata en el Perú, porque además vivía en el Perú, etcétera, todo eso, incluso reuniones, pero $3 millones en efectivo, ¿no es cierto?, en maletines, porque estaban urgidos por la campaña. La campaña no empieza hasta enero del 2011, en realidad. ¿Por qué les entrega $3 millones antes?
Dicen, no, es que era para sus gastos personales, para dárselos a otras personas. Ya, eso lo tiene que probar un fiscal. A ver, prueba pues. Ese es el problema. Yo no conozco un caso en que se haya probado lavado de activos de esa manera, ni defraudación tributaria. En ninguno de los dos casos. Y por esas dos razones no van a tener prisión preventiva, pues. Por más que Perú 21 pegue de gritos y Panorama haga el reportaje 150.000 sobre las mismas cosas, las agendas y las agendas. Eso no se arregla así. Se hubiera arreglado si es que hace más de 2 años o 3, cuando se dijo esto tiene que ser penalizado, ¿no es cierto? No se hizo. ¿Ok? Esto tiene que hacerse de otra manera, ¿no es cierto? Esto tiene que hacerse con la intervención del Congreso y hasta hoy no se hace. Y el caso número 4 es el caso de Agrañi Montero, donde se dice sí, ellos sabían, ¿no es cierto? Sabían. Pero saber es muy distinto a decir en la cuenta tal pusieron tanta plata, sabían y compartieron los gastos, pero no han dado tampoco ninguna información. Complicado, ¿ah? En el caso 3, Humala, y en el caso 4, Agrañi Montero, Barata no da detalles. Sin embargo, en el 1 y el 2 están llenos de detalles. Entonces, o están dándonos la información a cuentagotas, que eso es lo que yo supongo, o están esperando que los implicados mientan ante el fiscal para además acusarlos de algún tipo de falsedad. Claro. Supongo. Es un truco viejo. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y tenemos en la línea telefónica a Julio Arbizú, ex procurador anticorrupción. Hoy reside y trabaja en Honduras, pero siempre está pendiente de las noticias en el Perú. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Un gusto conversar contigo. Bueno, como siempre. Empecemos por la actuación de la Fiscalía, que a mí me preocupa bastante. Un convenio secreto con Odebrecht no se ha hecho público en la primera semana de enero de este año. Supuestamente un magnífico convenio porque les da dinero, porque les da información, pero no se conoce más detalle. Luego, información a cuentagotas que se va filtrando, muy completa en el caso de Toledo y en el caso de la banda del MTC durante el gobierno aprista, muy incompleta en el caso de Ollantumala, muy incompleta en el caso de Agrañi Montero. ¿Qué está pasando con la Fiscalía? ¿Por qué se está comportando de esta manera? En su experiencia, ¿qué es lo que nos quiere decir la Fiscalía que no estamos entendiendo? Mira, Rosa María, yo estoy muy preocupado por esto que tú mencionas. Aquí solamente hay dos posibilidades. Es que, desde un punto de vista objetivo, digo, una, que los colaboradores o el colaborador de la Fiscalía esté dando información parcial, es decir, se esté reservando, se esté guardando cierta información, o que la Fiscalía, porque no para nadie debería ser una duda que la filtración de la información hacia la prensa sale de la Fiscalía peruana, está seleccionando los casos que quiere filtrar o las delaciones que quiere filtrar. Entonces, lo que yo estoy viendo por la forma en que llegan las noticias es que hay efectivamente, digamos, una aparente selectividad de las imputaciones, de las delaciones y por cierto, también de la comunicación de la Fiscalía con la opinión pública. Y esto, insisto, creo que es bastante preocupante, ¿no? Así es. Yo, la verdad que creo que deberían comunicarlo todo, o si es reservado, no comunicar nada, ¿no es cierto? Pero no tener esta información parcial, ¿no? Efectivamente, hay, digamos, la Fiscalía antes de esto ha defendido los fueros de una reserva de la investigación que no es, digamos, 100% defendible. En algún momento incluso el fiscal de la Nación ha dicho que podrían existir mecanismos de comunicación en la medida en que a la Fiscalía se le reclamaba el hecho de no tener ningún resultado más allá
de los de lo que la prensa brasileña filtraba hacia el Perú y era eso a lo que podíamos tener acceso, pero digamos, ahora está ocurriendo algo probablemente mucho más nocivo que la propia desinformación, que es la información a cuentagotas, como tú decías, la información aparentemente seleccionada, la información que tiene que ver con determinados personajes y el silencio total respecto de otros que parecieran tener, digamos, no solamente por la impresión de un lego, sino para quienes conocemos del caso y para quienes conocemos de cómo se investiga un caso de media corrupción como este, pues bastante más responsabilidad, ¿no? Así es. Ahora, veamos también la Procuraduría. Los oyentes siempre se confunden. El procurador es el abogado del Estado, como agraviado en este caso. El fiscal es quien dirige, ¿no es cierto?, la acción penal y quien acusa, el juez, el que juzga y condena. La Procuraduría se ha reformado, han nombrado nuevos procuradores ad hoc solo para el caso Odebrecht. ¿Cómo ve esta situación? ¿Ha sido una buena idea partir la Procuraduría Anticorrupción y crear una Procuraduría ad hoc para este caso? Mira, Rosa María, yo creo que esto es algo incomprensible. La verdad es que he escuchado algunas de los argumentos de quienes han tomado esta decisión y sigo sin comprenderlo. El doctor Amado Benco y su equipo, porque tiene un equipo bastante numeroso, están en perfectas condiciones de hacerse cargo de un caso como este. No solo es eso, sino que además el doctor Enco tiene bastante más experiencia que cualquiera de las personas que se ha contratado para esta Procuraduría ad hoc. Pero no solo eso, mucho más. Me parece que apenas creada esta Procuraduría ad hoc, ni siquiera se ha previsto que ésta participe de los acuerdos, ¿no?, a través de los cuales se están produciendo las delaciones de las personas en Brasil. De esta manera, claro, no tenemos ninguna garantía. Claro, o sea, miren, la diferencia que yo observo, por ejemplo, es que la Procuraduría en la época del proceso Montesinos-Fujimori fue absolutamente proactiva y participaba en las confesiones de, por ejemplo, Martín de Pinchi Pinchi. O sea, participó activamente. Martín de Pinchi Pinchi primero busca al procurador y luego van a la fiscalía. Hemos perdido la comunicación, pero la vamos a retomar en un instante. Y hay esta permanente proactividad de la procuradora. Ahí estamos en la conversación. Hola, Julio, estamos ya nuevamente conectados contigo. Decía yo que en el caso de Fujimori y Montesinos, por ejemplo, la Procuraduría participó en las confesiones que se hicieron, ¿no es cierto? Todas las personas que fueron colaboradores eficaces tenían presente durante la manifestación de la colaboración a un procurador que también hacía preguntas. Ya, eso no exactamente. En todas, Rosa María. Así es. Te lo dice alguien que además participó en esos procesos. Yo era abogado de la Procuraduría de Fujimori y Montesinos en ese entonces y sé perfectamente, porque así debe ser además, porque así está previsto en la ley, que la Procuraduría debería participar de estos acuerdos, por supuesto también en la toma de declaraciones, pero estoy hablando de todo el íter procesal del acuerdo. Claro. Y sin embargo aquí no hay ninguna participación de la Procuraduría y eso es sumamente preocupante, insisto, porque no conocemos, como tú decías al inicio, cuáles son las decisiones que se están tomando alrededor de los colaboradores y cuáles son efectivamente las materias de esa colaboración. Así es. Otra cosa que me preocupa es que los colaboradores aquí parece que se conocen o los conocen todos, ¿no? Claro. Y eso, o sea, se conocen los colaboradores y sin embargo, bueno, que ya es una contravención a la propia norma, y se conocen sin embargo solamente una versión parcial de sus delaciones o de sus colaboraciones. Claro. Ahora, hay una cosa interesante, ¿no es cierto? Los fiscales peruanos están yendo a Brasil a escuchar durante horas a Barata, a interrogarlo, no acompañados de la Procuraduría, que es la abogada del Estado y que debería estar presente para velar por los intereses del Estado. Entonces ahí yo creo que hay una primera transgresión de la Fiscalía a la norma y una falta de proactividad de la Procuraduría Anticorrupción. Y claro, el procurador Amado Benco ahora dice, bueno, si han creado esta otra Procuraduría, que las doctoras se ocupen. Entonces no está
asistiendo una parte importante del proceso a estas. Y dos, como tú dices, no conocemos el acuerdo de la empresa persona jurídica Odebrecht, que hay un acuerdo con la Fiscalía, y tampoco conocemos el acuerdo de Barata con la Fiscalía, porque tiene que haber un acuerdo de Barata con la Fiscalía, y además ese acuerdo tiene que ser llevado a un juez, para que ese juez lo califique, le dé un número, un código secreto. Sí, ¿no? es verdad, Rosa María. Otra cosa, y eso hay que aclararlo, es que el señor Barata no es en este momento un colaborador eficaz. Tampoco es un delator en el sentido formal del término, es decir, es un aspirante a la colaboración eficaz. Y estas versiones que puede estar entregando tienen que ser necesariamente corroboradas o sometidas a un cruce con otro tipo de informaciones. Tú bien sabes que no basta, ni siquiera en el marco de un proceso de colaboración eficaz, la delación o la incriminación de un sujeto si no ha sido debidamente corroborada y, como tú decías, además aprobada esa colaboración por un juez. Claro, nada de eso ha sucedido y sin embargo tenemos ya 4 acusaciones graves, 2 con detalle y con órdenes de captura, y 2 que quedan un poco en el aire porque es, sí, sabían, sí, les di, pero no hay corroboración de nada, ni de nadie. O sea, Barata tendría que presentar otros testigos de los hechos, tendría que presentar cuentas, depósitos, en fin, reparto de coimas con Gani Montero, nada de eso está. Entonces, es una situación bien extraña, incluso para la investigación penal. Yo insisto, yo creo que en la medida en que menos conocemos de este acuerdo, o preacuerdo, digamos, de esta pretensión del señor Barata a tener un acuerdo con las autoridades peruanas, más suspicacias pues podemos tener, ¿no es cierto? No sabemos si Barata, además de esa declaración, ha entregado algún tipo de medio probatorio que la Fiscalía haya podido cruzar para aseverar la verdad de su dicho. No hay que olvidarse que la colaboración eficaz requiere de 2 mecanismos de control. Uno es el control de oportunidad y el otro es el control de veracidad. Es decir, la información tiene que ser veraz, pero tiene que servirle a la Fiscalía. No puede ser una información que ya se conocía, ¿no? Claro. Y que sin embargo no ha sido corroborada. Claro. Es una doble verificación que se debe hacer antes de perfeccionarse el acuerdo, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces estamos todos preocupados y seguimos todos preocupados. Espero que la Fiscalía escuche nuestra preocupación y que la Procuraduría también escuche nuestra preocupación, porque si la Procuraduría no participa activamente, no va a recuperar lo que tiene que recuperar, porque hay 2 clases de recuperaciones. Una es la incautación de la coima, es decir, a Alejandro Toledo hay que incautarle toda la coima recibida, a la banda del MTC toda la coima recibida, y la otra es la formulación sustentada de una reparación civil para el Estado por los daños y perjuicios causados. Y hasta ahora ninguna de las 2 cosas se ha visto. Yo no veo una actividad procesal, digamos, en búsqueda de la incautación del dinero en las cuentas encontradas a Maiman, ¿no es cierto?, o a las cuentas encontradas a Cuba. Esa actividad procesal no está. O no la conocemos. Mucho más grave todavía, yo hace unas semanas decía, no entiendo por qué, por ejemplo, los activos de Odebrecht no son embargados preventivamente. Así, yo lo dije en diciembre. En diciembre, vamos a estar en marzo mañana y no hay un embargo. No entiendo por qué esto no ha ocurrido. Es decir, estoy hablando de los activos de Odebrecht. Y Odebrecht ya está vendiendo, claro. El gobierno sacó este decreto de urgencia para que no vendieran nada. Que le traspasa al mismo Estado la responsabilidad de resarcirse a sí mismo, pero que en realidad no está tomando las precauciones que debería tomar, y esto tendría que haber salido de la Procuraduría ad hoc recientemente creada, es decir, la decisión de solicitarle al juez, ¿no?, el embargo preventivo de los activos de Odebrecht que todavía le quedan, y eventualmente incluso pedir la nulidad de la venta de los activos a terceros, porque la empresa, los representantes de la empresa ya sabían de estas investigaciones al momento de hacer los traspasos. Claro. Entonces, y no se está tomando ninguna precaución. Claro, y no solamente de Odebrecht, sino de OAS, de Andrade Gutiérrez, o sea, de todas las demás. Es un trabajo duro, pero hay que hacerlo. Hay que solicitar todos los embargos preventivos. A mí lo que me preocupa es que el pacto con Odebrecht, persona jurídica,
implica que no haya ninguna acción directa sobre la empresa. Es decir, que no haya allanamiento, que no la ha habido, que no haya incautación de documentación, que no la ha habido, que no hayan embargos, ni siquiera embargos en forma de administración, por ejemplo, de los flujos de las concesiones. Nada de eso hay. Y me preocupa que eso esté en el acuerdo y que nadie lo sepa. Porque tú tienes que decir, ya, perfecto, te concedo todo eso, pero ¿a cambio de qué? Sí, por eso es que es tan pernicioso, digamos, el silencio y la información que viene dosificada, ¿no? Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias al doctor Julio Arbizu desde Honduras, donde trabaja ahora, y gracias por estar comunicados con nosotros, preocupados por estos casos. Vamos a ir a una pausa, hay mucho más en A Pensar Más, no se muevan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. 8:52, esto es A Pensar Más en las emisoras de Sodomco y atendemos un poco las preguntas o los pedidos que hacen algunos oyentes, Rosa María, a través de las redes sociales. Blanca Velázquez nos dice, Rosita, please, dale un curso acelerado a PPK para que sea el líder que buscamos. Si le ayudaste en el debate, ayuda a que sea un buen líder, es lo que hoy la mayoría te agradeceríamos. Bueno, vamos a explicar una cosita. Yo al debate llegué como aterrizando, ¿no? Me llevó Gustavo Ritti, gracias a todo esta. Y claro, fue interesante, pero yo voy a donde me llaman, ¿no? O sea, uno va a donde le invitan, ¿no? Si no te invitan, ¿para qué vas a ir? Y recuerden que todo esto siempre fue ad honorem, jamás cobré un centavo, ni lo haría. Yo al presidente le puedo decir, cuando he podido decirle las cosas que pienso, se las he dicho con total libertad, pero con total libertad, creo que por eso respeta lo que digo. Pero sí, yo le he dicho en su cara que lo que estaba haciendo con Jaime Saavedra era un error fatal, y creo que va a seguir siendo una pesadísima herencia sobre su gobierno, porque lo que viene ahora es Vizcarra, y él ya tiene ahorita 27% de popularidad. Estamos entrando en un periodo difícil económico para el país, no se ve crecimiento que llegue al bolsillo de la gente. Y como dice Augusto Álvarez en su columna, esto parece la orquesta del Titanic, ¿no? O sea, todos siguen tocando los instrumentos y el barco se está hundiendo, ¿no? Y cuando llegue a un dígito en unos meses, vacarlo va a ser muy fácil. Uh-huh. O sea, de verdad. Y lo que no están haciendo en el gobierno, habiendo gente brillante y bien intencionada y trabajadora, es mirarse a sí mismos y decir, ¿cómo hacemos para tomar el tema de corrupción en nuestras manos y convertirlo en una bandera de lucha real? Eso no se está haciendo. No se está haciendo. Y tiene que hacerse, ¿no es cierto? Desde el trabajo de la investigación policial. O sea, se tiene que hacer. Y no se está haciendo. Entonces, yo no veo al presidente, a pesar de algunas iniciativas muy interesantes, tomando en sus manos el proyecto presentado por la Comisión de Integridad, tomando en sus manos el proyecto presentado por Transparencia para modificar toda la legislación electoral, o presentando iniciativas así fuertes sobre el tema de contratación pública, que es la madre del cordero de toda la coima. O sea, tienes que sentarte y decir, ya, vamos a hacer esto, pero tienes que decirlo con firmeza y tienes que tomar acción, estar, ¿no es cierto?, en los sitios donde, o sea, ese puente trucho que te hicieron y se cayó, uh-huh, ya, tienes que estar parado sobre el puente, pues, diciendo, esto no va a volver a pasar. Eso es lo que le falta, es una estrategia de comunicación directa con la población que está viendo que hay obras mal hechas, que se hicieron caras. El presidente está parado sobre la interoceánica y decir esto no va a volver a pasar. Ir al lugar de los hechos, hablar con la gente que ve las obras, discutir sobre un nuevo sistema de contratación pública que se le ha pedido a gritos, discutir sobre la participación de funcionarios en esos sistemas de contratación pública. De verdad, ¿no? Y no puede ser, digamos, lo que observa la gente con furia es la impunidad. O sea, Toledo se pasea por San Francisco porque el juez no ha tramitado todavía en Estados Unidos su detención, ¿no es cierto? Uh-huh. Ponen una recompensa de $100,000 por su ubicación, de $100,000 que cualquiera puede cobrar porque el señor se pasea por el Prado y todo el mundo le toma fotos, ¿ya? Entonces, para empezar. 2, Alan García
impune completamente, dice que no tiene nada que ver con esa, no son sus ratas, que ya tienen sus propias ratas, etcétera. Y Ollanta y Nadine Heredia perseguidos, nadie sabe por qué. Y el Perú sí tiene un presidente preso. Es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene un presidente preso hace 10 años. O sea, que puede exhibir eso como un triunfo de la justicia. Bueno, y si hay que meter a 3 presidentes presos, mejor. ¿Por qué? Porque así aprenderán a no robar, pues, ¿no? Y los que vengan sabrán que no se puede robar. Ese es el fin de una clase política, del elenco estable de la clase política peruana. ¿Por qué? Porque se comprueba su vinculación con la corrupción. Y yo digo, de los últimos 30 años, el Perú ha sido gobernado 10 por el fujimorismo y 10 por el aprismo. Son responsables del 20%, o sea, de 2/3 de los gobiernos, de la vida política del Perú. Y yo creo que estos casos deberían ser su fin y su sepultura. Y no, o sea, Keiko Fujimori tiene el partido más fuerte en el Congreso de la República, ¿no es cierto?, completamente reivindicada, pues no hay ningún problema, su papá está preso, ¿por qué importa? Y Alan García no tiene ninguna responsabilidad, a pesar de que hasta Odebrecht le publica hasta su libro, ¿no? Y los sonsos, o sea, los nuevos, los novatos, los que no saben hacerla, que son Toledo y Humala, ¿no? Esos sí están fritos. Esa es sobre la situación. Ahora, lo de Humala es hasta el momento completamente mediático. Nadine Heredia ya tiene 2 años de investigada por lavado de activos y hasta ahora no la acusan de nada. Una acusación, algo. Han dicho que les dieron $3 millones. Tampoco sirve para una acusación de lavado de activos. Por eso es que no los acusan, pues. O sea, en el caso de los demás, de Toledo y de los del MTC, orden de captura, listo, prisión preventiva, se inicia el juicio en cualquier momento. Acusación fiscal, vamos. En estos otros 2 casos, no hay nada. Nada. Y hay una dosificación de la información. Mientras tanto, en el mundo paralelo, ¿no es cierto?, el gobierno actual sigue completamente desconectado de esta situación y perdiendo popularidad día a día. Y con una oposición que se le ha armado en el Congreso, que ya no solamente es fujimorista, sino también tiene Acción Popular, ¿no es cierto?, y probablemente a la izquierda, bajándose a su ministro de Transportes y Comunicaciones de todas maneras. Y no es que yo tenga una bola de cristal, se lo van a bajar. Pero que se lo van a bajar, se lo van a bajar. Como van a comenzar a bajarse más decretos legislativos de los que se han bajado. Se bajaron el del MINSA y probablemente se bajen otros más. Porque hay que bajarse, pues. Porque hay que hacer oposición. Pero una vez que se instale el Congreso el 15 de marzo, olvídate. De Vizcarra no queda nada. Lo van a tratar igualito que a Saavedra, ¿no? La interpelación, que vaya, así que conteste las preguntas, que regrese, que vamos a pensarlo, que de repente no, que de repente sí. Lo censura de todas maneras. Ahora, que yo presumo que el tema de Chinchero no va. Porque ya está la presión del señor Víctor Andrés García Belaúnde y su grupo político, que son 5, ¿no es cierto? Y tal la presencia en medios acusando todo el día de corrupto a Martín Vizcarra, yo no sé con qué desesperación, no entiendo ya con qué desesperación, que finalmente probablemente ese proyecto se tenga que cancelar. Con lo cual va a ser una especie de conga. ¿Te acuerdas de conga? Claro, va? claro. Igualito. Sí. Y no va, pues. Entonces no son capaces ni siquiera de ejecutar un aeropuerto. ¿No? Ese es el problema, con una protesta social en el Cusco en la patada, ¿no? Terrible. Es cierto que Víctor Andrés García Belaúnde está muy activo en los medios de comunicación, dando a entender ese punto de vista. Sobre este tema. Y ha perdido hasta un amigo por todo esto, ¿no? Sí, la grabación es terrible, pero él ha dicho algo que es falso en el Twitter. Ha perdido un amigo por el caso de su Chinchero. No ha perdido un amigo por el caso de Chinchero. Ha perdido un amigo por insultarlo, que es diferente. Al señor Guido Lombardo. A Guido Lombardo lo ha perdido por decirle que le hacía entrevistas complacientes a García. Y dijo, la única entrevista complaciente que he hecho es a ti, con los libros malos que has publicado. Se lo dijo en su cara. Entonces, él no ha perdido un amigo por el caso Chinchero, él ha perdido un amigo por insultar al amigo. Porque al amigo no se le insulta y menos en público. Y además hay una cosa que yo siempre he dicho, ofensas públicas, disculpas públicas. Y lo que le debe el señor García Belaúnde a Guido Lombardo es una disculpa pública. Porque él dijo que tú haces entrevistas complacientes. No ha hecho ninguna entrevista complaciente a García, porque probablemente ni siquiera se la dan. ¿Ya? Él tiene, en este caso, que dar disculpas. Pues no puede pasarse amparado en inmunidad insultando a todo el mundo. O sea, yo puedo discutir el contrato de Chinchero, el plazo de ejecución de la concesión me puede parecer muy largo, puedo tener dudas sobre la capacidad económica ¿no es cierto?, del ejecutante, pero lo que yo no le puedo decir es vendepatria pues al señor Vizcarra, porque uno de los socios en este proceso es chileno. O sea, ¿qué es esto? Vendepatria.
Eso es muy feo. Bueno, nos acaban de avisar de un sismo en Ica de 4.7, chiquitito. No hay nada de qué preocuparse, pero de todas maneras hay que reportarlo siempre para estar siempre alertas, como nos gusta estar a nosotros. Como debe ser. Como debe ser. Oye, son las 9:01, se me pasó el programa. Nos vamos, hasta Así mañana. es, hasta mañana. Y mañana vamos a tener mucho más, por cierto. No dejen de ver el descubrimiento de José Alejandro Godoy desde el tercer piso. ¿Ya lo tuiteaste? Claro, con ahí libro está. y todo. Sí. ¿Ya? ¿Cómo es que Odebrecht le auspicia el libro a Alan García de su visión? Mi visión, Odebrecht, ¿no? No los conozco, no tengo nada que ver con ellos, nunca los vi, nada los veía, ¿no? Hay tanta gente que investigar el caso García, tanta gente que investigar. No solamente es el presidente García, es todo el elenco que lo rodeó. O sea, ¿por qué el presidente de la República pone un embajador político, amigo personal, en Brasil el último año de su gestión? Díganme ustedes, explíquenme, el señor Ricardo Ibelini. Amigo personal, después de haber tenido en Brasil, obviamente, profesionales, diplomáticos de carrera, ¿no es cierto?, que manejan la relación con un país muy complicado y muy importante para el Perú. Nuestra frontera más extensa es con el Brasil, ¿no es cierto? Y de repente, ¿no es cierto?, tenemos que tener un embajador político amigo personal. Eso nadie lo investiga, nadie dice nada. ¿Por qué Barata va a hablar con el señor Nava? Iba a hablar con el presidente, las 16 veces hay un grupo con el presidente y otra con Nava. ¿Qué tendría que hablar con el señor Nava? ¿Con el secretario general de Palacio? ¿El avance de las obras? ¿Acaso el señor Barata era pues ingeniero constructor? Era el relacionista público de Odebrecht. Y el que llevaba y traía. Y reconocido por él. O sea, podía reconocerlo todos que son corruptos. O sea, que no hay nada más que decir. ¿Por qué nada de esto se investiga? ¿Dónde está la fiscalía, no es cierto, citando a estas personas? No está, pues. No está. Ese es el problema, ¿no? Y Mauricio Müller amenaza al gran estilo aprista a denunciar constitucionalmente a Juan Pari. Ese es el estilo del APRA. Empapelarte en el Poder Judicial, donde ellos controlan el Poder Judicial. Hasta que finalmente te absuelven de todo y sales libre de todo porque no hay nada, pues. Estilo aprista. Ojalá que con este caso realmente esa práctica realmente viciosa se acabe, ¿no? La amenaza de yo te denuncio, yo te denuncio, yo te denuncio. ¡Denuncia, pues! Como si alguien tuviera miedo al Poder Judicial, por Dios. Bueno, nos vamos y regresamos mañana, Ismael. Mañana, 1 de marzo. Sí. Cuídense mucho, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.